¿Qué tal estáis? Estoy de vuelta, ya estamos operativas al 100%, Buscando la Deportividad inicia una nueva temporada, por fin, ha costado bastante, pero en este nuevo episodio con el que quiero arrancar esta nueva temporada, hablaré sobre maquillaje de guerra, pelo cardado, mirada desafiante, calzas que llegan hasta las rodillas y pantalones short muy ceñidos. Así es la estética del roller derby, un deporte que tiene su origen en los años 30 en Estados Unidos, en plena época de la Gran Depresión, y un espectáculo que por entonces llenaba estadios y que continúa dando guerra casi después de 9 décadas desde que apareciera este nuevo deporte. Hoy os contaré historias sobre patines, sobre velocidad, sobre estrategia y sobre un deporte que es de contacto. Hoy hablaremos sobre el roller derby. Ojo, no te vayas, que esto arranca ya. Bienvenidos al podcast donde hablamos sobre deportividad. Bienvenidos al podcast de Oro, Plata y Bronce. Michaela Maroney. I feel really good about where I am right now, mentally and physically. Iniesta acaba de darnos el mundial. Ha sido absolutamente brillante Iniesta a lo largo del partido. Buscando la Deportividad, un podcast de Oro, Plata y Bronce. Para aquellos que no sabéis lo que es realmente el roller derby, seguro que lo habéis visto en un montón de películas y de series. Se trata de un grupo de patinadoras que pertenecen a dos equipos completamente diferentes y que van dando vueltas con sus patines a toda velocidad por una pista que es ovalada y que tiene un poco de cuesta. Las patinadoras llevan cascos, rodilleras y todo tipo de protecciones porque pueden derribar a la contrincante del otro equipo mediante golpes y empujones. Tiene también la peculiaridad de que las patinadoras se les conoce en el mundillo del patinaje del roller derby por su seudónimo y no por su nombre de pila o nombre real. Básicamente esto es lo que consiste el roller derby, pero me gustaría explicaros un poco cómo nace este deporte, cuándo cambia y por qué se hace tan popular en Estados Unidos y ahora este tipo de deporte se ha exportado a Europa y a otros países donde se está convirtiendo en un icono del feminismo. Empecemos por la historia de esta competición y a quién se le atribuye su creación, que es a un empresario estadounidense denominado Leo Selter, un hombre de negocios que conocía bastante bien la industria del entretenimiento y que en 1935 tomó la iniciativa de meterse de lleno en el mundo del patinaje, y su idea fue la de organizar un evento que aglutinara al público necesario para poder llenar las gradas del Coliseum de Chicago, un espectáculo que hasta entonces pues no se había dado dentro del mundo del entretenimiento en Estados Unidos. Lo que hizo fue escribir las reglas de la competición en una servilleta, puso nombre al acontecimiento que lo denominó Transcontinental Roller Derby, una carrera de larga distancia donde los patinadores lo que tenían que hacer era andar y andar durante horas alrededor de la pista ovalada de la que os he hablado al comienzo del programa. Los primeros años de este deporte, entre el año 1935 y 1937, el evento era una cosa sencillísima. Simplemente consistía en completar un número determinado de kilómetros por parte de los equipos que participaban y que estos no fueran eliminados. Dar y dar vueltas alrededor del velódromo a toda velocidad. Era un evento 24/7 en el que los componentes de los equipos podían dormir y pernoctar dentro del velódromo y no se paraban. Los equipos se sucedían uno tras otro, las jornadas eran interminables de más de 11 horas y media y siempre estaba la presión de poder ser descalificados si algún equipo perdía algún participante en la pista. Como estos estadounidenses son un poco exagerados, la distancia máxima que se llegó a alcanzar en algunos recorridos fue la distancia que hay entre San Diego y Nueva York, que está comprendida entre unos 4.800 kilómetros y unos 6.400 kilómetros aproximadamente. Las competiciones eran muy multitudinarias en Chicago, pronto se hizo un deporte muy común y tenía un promedio medio de 10.000 espectadores, gracias en parte al precio muy barato de la entrada. Selter era un gran empresario y conocía muy bien el entretenimiento, por lo que el precio de la entrada no superaba los 25 centavos de dólar. Un precio estupendo para un país que estaba sumido en una depresión económica brutal.
Hasta el momento, como he ido contando, el roller derby lo único en lo que consistía era en girar y girar alrededor de una pista, pero en el año 1937 es cuando empieza ya a ser un deporte de contacto, empieza a haber golpes y empieza a haber pelea dentro de la pista. El Transcontinental Roller Derby dio un salto cualitativo hacia lo que hoy podemos entender en la actualidad como el roller derby que vemos en películas o en series estadounidenses. Este espectáculo experimentó un fuerte tirón que se tradujo en la introducción de reglas que lo alejarían del origen funcional con el que empezó en el año 1935. Se abría así una nueva era para un deporte que era cada vez más popular. Pero como todos esos deportes que tienen un gran auge en muy poco tiempo, también el roller derby comenzó a perder adeptos, y especialmente por la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que acabó con la fiesta sobre ruedas, cuando más de la mitad de los patinadores, porque en la primera época los equipos podían ser mixtos de hombres y mujeres, se tuvieron que alistar para las Fuerzas Armadas. Tras esta inflexión, el deporte de carrera con patines se redujo a un solo equipo que viajaba junto a las tropas con el fin de entretenerlos. El espectáculo veía como las gradas de sus velódromos cada vez estaban más vacías y la tensión por el conflicto armado fue creciendo, y de la noche a la mañana las pistas comenzaron a quedarse desoladas. No fue hasta los años finales de los años 70, de los años 80, cuando un grupo de mujeres, las Roller Girls, procedentes del estado de Texas, comienzan a poner en valor otra vez de nuevo el antiguo roller derby. Los años 70 fueron años de protesta, y en Estados Unidos comienzan a brotar multitud de manifestaciones culturales que se expresan a través de los jóvenes en forma de música, de moda y de deporte. Bajo esta nueva oportunidad que brota, las roller derby continúan su carrera, pero esta vez bajo la mano de Henry Selter, el hijo del fundador y promotor Leo Selter, que fue el que ideó esta manera de patinar en círculo. Bueno, con Jerry Selter únicamente consiguieron mejorar un poco como esa idea que tenían del deporte en sus comienzos, y en el año 1973 finalmente la Transcontinental pues cierra como organización. Tras el cierre de la Transcontinental, varias mujeres comenzaron a crear pequeños equipos donde jugaban al roller derby, y fueron las que realmente impulsaron de nuevo este deporte hacia lo que conocemos hoy en día. Las Roller Girls consiguieron resucitar de sus cenizas para construir un mapa de competición similar al que había en sus años dorados, y en la actualidad tenemos que reconocer que es un deporte que cada vez más está teniendo nuevos adeptos en diferentes partes del mundo. En la actualidad el roller derby ha ido adquiriendo cada vez más popularidad, y aunque Estados Unidos sigue siendo el país con el mayor número de equipos y de ligas estatales y nacionales, en el año 2010 existían en el mundo alrededor de unas 450 ligas. Se puede jugar en un circuito plano o en un circuito ovalado. Este cambio respecto a sus orígenes ha hecho que se internacionalice de manera más rápida, ya que es mucho más sencillo, como podéis imaginaros, encontrar una pista plana que una pista curva y con pendiente. Para quien no conozca sus reglas, pues hago un breve resumen aquí. Es muy sencillo. Compiten dos equipos que tienen que dar vueltas alrededor de la pista, con 4 defensoras y un atacante por equipo. Cada vez que un atacante supera de manera legal a la defensora contraria, marca un punto. A la atacante, a la que le dan los golpes, se le denomina en inglés jammer. Cada equipo desarrolla diferentes técnicas y estrategias para impedir que esa jammer sobrepase a sus contrincantes y pueda marcar un punto. Cada vez que pasa a una persona del equipo contrario, eso supone un punto. Una competición dura aproximadamente unos 60 minutos y se divide en dos partes de 30 minutos cada una. No os penséis que este deporte no está regulado, porque sí que lo está. El máximo organismo del roller derby es la Women Flat Track Derby Association, que es la que se encarga de poner todas las normas a este deporte.
En el arranque del programa os he dicho que este deporte está creciendo cada vez más y en España lleva haciéndolo desde hace varias décadas. Si hablamos del territorio nacional, el roller derby está incluido dentro de la Real Federación Española de Patinaje y es por tanto la que se encarga de regular esta modalidad. Existen 3 equipos, es decir, hay Federación Femenina de Roller Derby, Federación Mixta y Federación Masculina dentro del territorio español. En España hay una deportista destacada en este nuevo deporte que se llama Itxaso Ayala, originaria de Vitoria-Gasteiz y que formó parte de la selección nacional que participó en el Mundial de Roller Derby que se celebró en la ciudad de Manchester en el año 2018 y donde España obtuvo el 9º puesto de los 38 equipos que participaban. Itxaso juega en la Destroyer Dolls, en las muñecas de destrucción, sería un poco la traducción al español, que es un equipo originario de Cáceres y que, bueno, ha sido también una figura clave dentro de este equipo para promover y desarrollar el deporte en nuestro país. Como os he dicho, el roller derby es un deporte de contacto que se practica con patines tradicionales de 4 ruedas y aunque las raíces ya hemos visto que surgieron en Estados Unidos, en España, especialmente entre las mujeres, está teniendo cada vez más aceptación y se caracteriza sobre todo por su espíritu reivindicativo y de empoderamiento femenino. Equipos como la Destroyer Dolls y otros en las ciudades de Madrid, Barcelona y Málaga han contribuido de manera muy significativa al crecimiento de esta disciplina dentro de nuestro pequeño país. Según la Federación Española de Patinaje, el roller derby en España ha experimentado un crecimiento bastante notable en los últimos años. Según datos de esta federación, que corresponden a la temporada de 2019, se registraron 40 licencias federativas en la modalidad de roller derby, distribuidas especialmente en 2 clubes que se encuentran en Madrid y en Barcelona. Es importante destacar que estos datos son del año 2019 y que el deporte ha seguido desarrollándose de manera notable desde ese año. La Asociación de Roller Derby en España, que se llama, sus siglas son ARDE, desempeña un papel fundamental en la promoción y organización de competiciones a nivel nacional, contribuyendo al incremento del número de participantes y a la visibilidad de este deporte en el país. La verdad es que la asociación sin ánimo de lucro ARDE hace una labor espectacular para que este deporte vaya creciendo cada vez más. Este año las citas más importantes serán en los meses de marzo con la celebración de la 6ª Copa de España, modalidad World Skate. En mayo, que se celebra el 3er Campeonato de España. En octubre será la fase previa para finalizar este Campeonato de España y finalmente en noviembre, que será la gran final. No os puedo dar, desgraciadamente, las ciudades en donde se celebran estas competiciones porque aún la Real Federación Española de Patinaje no ha publicado las sedes, están por determinar. Lo único que le deseamos a todos y todas las participantes las mejores de las suertes para que tengan una temporada excelente. Y ya para ir poniendo punto y final a este episodio, os quiero recomendar algunas películas sobre roller derby. Una de ellas está protagonizada por Drew Barrymore, es bastante antigua y en serio no me echéis la culpa ni me maldigáis, es un poco mala, pero sí que es verdad que aparece o explica bastante bien cómo funciona el roller derby y cuáles son las normas que rigen este deporte de patinaje sobre ruedas. La película se basó en el libro Derby Girl de Shauna Cross, quien en realidad era una guionista que escribió el libro basándose en sus propias experiencias como patinadora sobre roller derby y que rápidamente se convirtió en un contrato para una película en la que decidió escribir el guión. Está coproducida y dirigida por Drew Barrymore, es su primera película que dirigía solo, se lanzó en el año 2009 y tenía el nombre original fue Whip It, y en España se conoce como Roller Girls. No deja de ser una película de sobremesa, la verdad, tampoco es que sea maravillosa, aunque tuvo buena crítica en su época, y trata de la búsqueda de identidad por parte de una adolescente bastante alternativa que vive en un pueblo de Texas. Ella se llama Bliss y lo que quiere hacer es que se resiste, ¿no?, a
a los ruegos de su madre de participar en los famosos concursos de belleza que vemos en Estados Unidos y que a día de hoy siguen persiguiendo, y a ella lo que le interesa en realidad es el roller derby, que es un estilo de patinaje de competición que era altamente agresivo. La película está ambientada en los años 80 y bueno, te da un poco una idea de cómo surge y realmente de la esencia del roller derby. La última recomendación que os hago es una producción sobre deportes del mundo que está en la plataforma de streaming Netflix. Es del año 2020 y cada capítulo está dedicado a un deporte especial o poco común o poco conocido. Se llama así Deportes del Mundo y habla, por ejemplo, de los juegos que hay en las tierras altas en Escocia, del calcio, que es una bestialidad de deporte tradicional que se hace en Florencia. Habla de la apnea, con gente que la realiza en Filipinas, por ejemplo, del kokboru, que es un tipo de deporte que se hace en Kirguistán, del catch fetiche que se hace en el Congo, y así una lista bastante interesante de deportes que creo que merecen la pena por lo menos conocerlo y saber que existen y que se siguen practicando en el siglo XXI. Entre ellas se encuentra el roller derby. Está muy centrado en la ciudad de Austin, que es donde se volvió a recuperar el roller derby del que he hablado en los años 30, y son ellas las que ponen en valor este deporte como un lugar o un espacio de libertad y de identidad propia. La verdad es que es bastante divertido el capitulito pequeño que habla de roller derby y realmente lo recomiendo. Pues hasta aquí terminamos este emocionante episodio sobre el roller derby, un deporte que no solo combina, como hemos visto, velocidad, estrategia y adrenalina, sino que también nos enseña valores como el compañerismo, la resiliencia y la inclusión. En cada golpe, en cada giro y en cada caída, el roller derby nos recuerda que el verdadero espíritu deportivo no está en ganar, sino en cómo jugamos, cómo nos comportamos como equipo y cómo nos apoyamos dentro y fuera de la pista. Creo que podemos decir que este deporte se basa más en dejar ser que en el tienes que ser para practicar un deporte. Con su libertad, con su fuerza, su estrategia y su agresividad, mujeres de todo el mundo han elevado este deporte que nació simplemente para entretener y que hoy en día es símbolo de fuerza, de equidad, de unidad y sobre todo de libertad. Si este episodio te ha inspirado a conocer más sobre el roller derby o incluso a ir a probarlo, hazlo, porque la verdad es que es un deporte donde cada persona encuentra su lugar y donde la deportividad siempre está en el centro. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y contarnos qué te ha parecido el tema de hoy, qué valores te inspiran del roller derby y si hay algún otro deporte del que creas que deberíamos explorar aquí en Buscando la Deportividad. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces. Bueno, equipo, esto llega a su fin. Muchísimas gracias a todos los que estáis detrás y a todos los que nos escucháis semana tras semana y que hacéis posible que este podcast siga creciendo. Y recordaros que sabemos que no es un camino fácil el de eliminar la violencia del deporte, pero es el único en el que el equipo de Oro, Plata y Bronce cree. Muchísimas gracias. Sí, señor, ¡Bravo! sí, señor, Javier. Vaya programa que acabas de hacer. Javier repite título Javier. con su mejor marca, 314. ¡Campeona del mundo! ¡Campeona del mundo! Barcelona, Buscando la Deportividad, un podcast de Oro, Plata y Bronce.